Vamos volviendo, nos vamos metiendo en este último bloque. Que volvemos a la parte intensa. La verdad, ahí Santi, yo cuando arrancaste esta mañana dije, uy, mirá, estamos bastante conectados. Y a la vez dije, este programa va a ser profundo. Profundo en un sentido que quizás a veces para muchas personas pueda llegar a ser muy, muy intenso, ¿no? Como muy de meterse en una de estar mirándose a uno mismo y demás. Voy a tratar de exteriorizarlo un poco más yo, desde el punto de vista de no tanto de se me fue la palabra que nos explicaste hoy, de la autopercepción, del auto... Sí. Propiocepción, que esa fue la palabra nueva. Sí. Sino de las sensaciones, primero que nada, en el cuerpo. Voy a hacer la parte spoiler o, ¿cómo se dice ahora? No es spoiler lo que yo cago, lo de... Una alerta temprana, ¿no? De, bueno, ¿desde dónde sale esto? Un lavado de manos. Un lavado de manos. Disclaimer. Esa. Pero son palabras en inglés, che. No podemos. No, lavado de manos es en español. Claro, no, es disclaimer, ¿qué es eso? La intensidad de la mirada. Vieron que la otra vez vimos lo del antidipo de Deleuze y Foucault, de la lectura, que yo les hablé que era de un crudo, de algo que había escrito yo hace muchísimos años. En aquel caso era algo que había leído, ¿no? Que había escrito. Esto tiene que ver más con algo que escribí. Yo acá fui al EPET 12 hasta tercer año y después me fui al 13 porque lo mío no era la técnica. Simplemente por eso. Y lo que más me gustó del EPET, desde lo técnico, que era gran parte del EPET, es la electricidad. Me encantó la electricidad. Desde comprenderla, desde practicar en casa, hacer circuitos y todo eso. Me encantó mucho. Después podés verme el auto, pues cierro la puerta y me pego una patada. No, eso no me interesa. Me gusta la parte teórica a mí nada más. Está yendo a masa, tenés que poner un borne directamente. Ahí está el mecánico. Eso que te está pasando. te está yendo electricidad. En los autos viejos siempre pasa. Tenés que hacer la puesta a tierra directamente a todo lo que es la parte. En el motor hay un cable que tenés conectado, ¿sí? Pasa que tenés un cable suelto y hay un borne. Ahí lo tenés que llevar al cable suelto. Bien. Sí. En la secundaria nos enseñan la primera ley básica de la electricidad, que es la ley de Ohm. ¿Sí? La deben ubicar la mayoría de las personas. Son una ley básica que lo que hace es ordenar tres criterios, tres variables, exacto, que son la intensidad, la tensión y la resistencia, que están en cualquier circuito eléctrico que tenga actividad, ¿no? Si está muerto no tiene nada. Cualquier circuito eléctrico que ande, por lo menos tiene esos tres componentes, vamos a llamarle, que hacen a las partes de ese circuito. Eso a mí me volvió loco porque creo que cuando hablamos de energía, ¿no? De electricidad, energía, siempre da la metáfora, o al menos a mí me da para eso, desde el punto de llevarla a otros campos, ¿no? De la energía. Y en base a esa ley de Ohm, que espero hoy entre todos podamos entenderla un poco más, es decir, entender la base de esta ley de Ohm, no me voy a meter en la electricidad puntualmente, sino en cómo comprender estos términos en función de algo más parecido a lo que trajiste en la primera columna, que tiene que ver con, yo lo traje como la intensidad de la mirada. Creo que lo que podemos hacer es un ejercicio de pensarnos observando otra mirada y pensarnos observando o quizás en esa situación en la cual hayamos atravesado en algún momento de nuestras vidas, o en muchos, ciertas tensiones con la mirada de otra persona. Tensiones buenas, tensiones malas, saquémosle la moral de encima y digamos tensiones que pueden haberse generado desde un lugar que quizás entendamos como más libidinoso, erótico, o de gusto, o de esto de la sensación que me genera la otra persona, o puede ser también lo contrario, ¿sí? A veces nos generan hay miradas que nos generan sensaciones más oscuras, no sé. Digo, cada cual tiene experiencias, lo creo, y quien no, y puede ser también, piénselo en otros sentidos también. Es decir, a veces un tacto, ¿no? Un tacto de manos, un tacto en algunas sensaciones del cuerpo, en alguna situación en particular, nos puede generar estas sensaciones a las que quiero ir. Primer punto, ¿qué nos pasa? Sin el carajo. No, ¿qué carajo nos pasa ahí? Esa sensación que sentimos a la hora de proyectar esto con otra persona, ver que alguien nos cautivó o algo. ¿Qué sensación tenemos en el cuerpo? Y vuelvo a retomar esto que acá vamos a ir de la fenomenología a la psicología de un lado para otro, desde un lado bien fenomenológico. Yo, Tommy, me pasa de que una mirada me cautiva y lo primero que hago es evitarla, ¿no?
Claro. O sea, la tensión va un poquito de la mano de la resistencia en este caso. Sin duda. Es decir, hay... Pequeña aclaración. Sí. ¿Podemos volver a explicar qué es la fenomenología para los que recién nos Sí, sintonizan? Entendámosla como una corriente filosófica en determinado momento de la historia. Husserl fue el primero que habló de esto, y es una corriente que apela a poder analizar determinado objeto de estudio desde un punto de vista fenomenológico. Viene de la palabra fenómeno y viene de la palabra de primera impresión, quizás, viene de la idea de primera impresión. Libre de construcciones subjetivas del observador. Exacto, eso lo agrega Husserl como una condición más, que lo llama él apogé trascendental, ¿no? Como que trasciende todo tiempo y espacio, ese análisis de eso, ¿no? Que no tiene ni nombre, entre comillas. Pero creo que la idea fenomenológica a veces la podemos pensar con más o menos prejuicios o apogé, digo, en este sentido, pero sí tiene que ver con ir a lo más esencial, puro, que podamos rescatar de eso, sabiendo que hay muchas cosas que nosotros teníamos preconocidas de eso, ¿no? Preestablecidas de lo que debería ser. Volvemos a esa sensación del cuerpo. Les pregunto a ustedes, ¿qué sensación le genera y en qué lugares del cuerpo determinadas formas que podamos tener, determinadas tensiones o sensaciones ahí? Claro. Y por ejemplo, en las tripas. Las tripas. ¿No? Hay como una tensión tripal que sucede, que hace así la Pecho. panza. No, un poquito Más más abajo. tipo intestino, Bien. diría yo, estómago, intestino, por ahí. Bien, sí, yo soy más pecho, creo. O sea, me siento más arriba las energías. En las piernas. O sea, me pongo nervioso y mirá. empiezo a mover así las piernas, ¿viste? El temblequeteo de, ay, no sé qué hacer, como la huida, preparando la huida, ¿viste? Calentando la pierna para salir corriendo. Eso es cagón. Wow, mirá, no me la esperaba. Che, y cuando sentimos una sensación casi contraria que sería miedo, Sí. ¿la habitamos más o menos parecida? No sé si es contraria, creo que van bastante de la mano. Justamente Bien. si uno que empieza a calentar el motor para salir corriendo, puede tener que ver con el miedo. Para mí, en esta tensión que hablas vos de la mirada, y como también tiene mucho que ver con la autoconstrucción que tenemos, porque hay personas que tienen esa autoconstrucción de yo sostengo las miradas y me encanta sostener las miradas y las llevo hasta donde haya que llevarla, y otras personas que pueden tener la postura de esto, de querer esquivarle esa mirada o ver por dónde arrancar. Sí, y agrego otra igual ahí, Nico, ya que traes esto. Esto de la intensidad tiene que ver con una forma de conexión. No necesariamente el que mira mucho a los ojos y sostenidamente conecta, vamos a decirle. ¿Se entiende? Y ahí hago la metáfora con la energía también, ¿no? Como si no hay conexión, no hay tensión, no hay intensidad y no hay resistencia. Bien ¿Se ahí. entiende? Entonces, hay quienes podemos sostener miradas lo más bien y no estamos sintiendo nada. Entre comillas, estoy exagerándolo, Ujú. ¿no? Pero acá nos interpela cuando hay conexión, es decir, cuando la otra sin duda me generó algo. Por eso yo apelo a esta mirada quizás a veces más libidinosa, o del amor, o de alguien que nos cautivó, de que alguien que nos generó algo, y esto, ¿no? Las reacciones que tenemos ante eso, me parece lo más interesante. Y acá voy a esto que escribí en el 2012 para poder empezar a compararlo con esto de las energías y definir un poco estos tres aspectos: intensidad, tensión y resistencia, y ahí vemos un poco cómo se relacionan entre sí. Voy a leer algunas partecitas nada más. Cotidianamente no experimentamos tanta intensidad en la mirada, a diferencia de cuando miramos directamente a los ojos de alguien en particular, que nos provoca tal impacto por su presencia y su impronta que puede paralizar e intensificar la mirada, no solo variando el tiempo de quietud, sino también la expresión y focalización con la cual se realiza. Introducción fue esto. Ahora, un poco más lento y respirando en el medio, estaría buenísimo, porque entendí un cuarto. Te lo voy a decir de otra manera. Sí. Experimentamos ciertas tensiones. Quizás esto es el Tommy de ese momento que lo escribió, por eso digo esto de la mirada es una de las formas en las que nos manifestamos y nos intercambiamos, ¿no? Pueden ser otras las sensaciones, puede ser la palabra, puede ser la voz, pueden ser muchas cosas. Yo creo, y para mí fue la mirada la que me trajo primero este ejemplo a mi vida, ¿no? Entonces, esa mirada con aquella persona que de alguna manera generó algo en mí, ¿sí? Porque me miró, porque hubo una conexión. Y de esa conexión hubo cierta tensión a la cual huimos, porque si no, eso no sé en qué hubiera terminado. Quizás es una presunción de que hubiera terminado en algo que no tengo idea yo, ¿no? Si bien o mal o lo que fuera. Pero sí que hubo una resistencia ahí para empezar a definir algunos de los términos. Diga. No, aparte, la mirada es reconocimiento. Sí. ¿No? Si yo te veo, te reconozco, entonces ahí está el espejo,
que hablábamos más temprano, como decir, che, alguien me está viendo, entonces existo, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa ahí? Generalmente le esquivamos, como que es fuerte, ¿viste? No se usa mantener la mirada, por lo menos de este lado del planeta, no sé cómo será en Oriente, pero entiendo que tampoco, como que, ¿viste? Hay mucho ahí. Sin duda estoy de acuerdo y quizás hoy hasta podemos hablar de que hay miradas que cuesta un montón conectarlas, es decir, siquiera buscarlas, digo, encontrarlas, ¿no? Hay veces que esto es un re ejercicio para pensar y por eso digo también esto de, si no es por la mirada, busquen otros lados desde el cual se le genere algo en el cuerpo y si no hay cosa buena desde el amor, el líbido o esto que yo dije, busquémoslo por el miedo también y busquemos esa sensación, porque ahí quiero ir a profundizar de esta idea fenomenológica para trabajarla después con la conexión. La intensidad. La intensidad es el punto clave de esta fórmula. ¿Por qué? Vamos a ver la definición, después la charlamos. La intensidad es lo que de alguna manera engloba varios de estos parámetros que hacen de esa mirada una mirada más cargada de sentidos y expresiones. El campo de la intensidad es un territorio de equilibrio entre la posibilidad y libertad de expresión de los deseos y las condiciones contextuales que protegen las relaciones de daños físicos o psicológicos. Epa, me dejaste en Orsay. Sí. Para mí la intensidad es como la cantidad de flujo de lo que sea por una determinada sección de algo. Perfecto. O sea, la cantidad de algo que pasa por ahí. Perfecto. Definiste la cuestión en términos eléctricos. Sí, o de agua también, o de lo que vos quieras. La cantidad que Es pasa verdad. de algo por un lugar. Perfecto, y está re bueno que lo traiga porque queremos también entender la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice que la intensidad son la cantidad de electrones, la cantidad de, en este sentido, de energía, podríamos De decir. flujo de electrones que pasan sobre un Por un conductor. La resistencia en la ley de Ohm son todas las propiedades, todos los condicionamientos del ambiente, todas las propiedades de ese conductor que hacen que esa intensidad tenga resistencia. valga La redundancia. oposición a ese flujo. Exacto. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más. ¿Entendido? Igual esto, porque acá yo ya metí la resistencia en esto último que dije. Si lo lees una vez más Dale. que nada la última parte, estaría buenísimo. El campo de la intensidad es un territorio de equilibrio entre la posibilidad y libertad de expresión de los deseos y, por el otro lado, las condiciones contextuales que protegen las relaciones de daños físicos. Claro, o psicológicos. eso es la resistencia. Exacto. Según Tommy, en un marco esto, ¿no? Podemos ampliarlo más. Capaz. El Tommy de hace 13 años, Sí. 2012. Sí. O sea, cambiaron muchas cosas en el medio. No, ¿no? todos tenemos la misma. No cambió nada. No cambió nada. Se reinterpretan. Pero sí me ayuda un montón porque creo que desde esta época yo me hacía más preguntas que ahora. Mirá. Desde estos sentidos. ¿Sí? Mirá. Para poder conocer. Y ahora ya viste un par de cosas por sentadas como para poder hacer otras preguntas, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. Y no, decís, me hacía más preguntas, por lo menos de esta índole. Entonces un par de cosas ya las diste como que son de una manera para poder preguntar otras cosas. Creo que también es por la técnica. Digo, yo no escribo ahora. Antes sí. Y Mirá. quizás la resuelvo de otra manera o no la resuelvo. Digo, las evito, Que otras queda todo cosas. acá, claro. Ponele, digo, pero Sí. el recurso manifestado y en este momento sí quizás me creía con esa capacidad de poder bajar a tierra esto. Ah. Hoy no sé si tengo esa... Que lo no harías. sé, pero no quiero hablar de mí. Pero está bueno porque Sí, sí. todos hablamos desde nosotros acá. Obvio. Nadie habla de otro punto, me parece. Entonces todo es un gran programa de opinión. Creo que uno se siente, cada vez sos más adulto, menos dispuesto a hacer estas cosas. ¿Viste? Es No que sé por qué. No lo puedo depende, explicar por qué. depende cómo uno lo quiere encarar también. Digo, a veces yo soy muy autoexigente a la hora de querer decir algo en palabras científicas. Es pérdida de filosóficas. inocencia. Definitivamente. Claro, y Pura por algo pérdida también de estoy yendo a la ley inocencia. de Ohm y algo que escribí hace 12 años, 13, porque creo que ahí sí estaba bastante más claro que lo complejo que pretendo entenderme hoy. ¿Se entiende? En algunos otros aspectos. No deja de ser súper complejo esto desde el punto de vista de que lo estamos ahora complejizando más. Por eso yo hablo de fenomenología y psicología, por ejemplo, ¿no? En su momento yo esto lo hice más desde una actitud fenomenológica, estudiando fenomenología. Claro. Hoy diría tiene muchas implicancias psicológicas, quizás más conductuales que psicoanalíticas. Ahora vamos a ver, pero vamos a seguir definiendo un poquito más. A ver, alguna cosita más. La intensidad no es fuerza, no es mirar más o mirar fijo, lo que decíamos recién. Bien. Es cuando algo de vos se conecta con algo del otro. Cuando se Eso. activa una energía que no sabes bien de dónde sale, pero se siente en el cuerpo. Eso. Clarísimo. Y fíjense que nosotros usamos las mismas palabras que la conexión,
¿no? Cuando alguien conecta, Ujú. entonces ahí hay intensidad, hay tensión o energía. Si no conectas, si no apretas la perilla, no hay Buenísimo. nada. Y es inalámbrico además. Y es inalámbrico. La mirada es inalámbrica. Y yo ni me metería en qué tanto esas conexiones tienen formas materiales. Claro quizás, que las tienen. o abstractas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte quizás. Ajá. Pero sin duda, a lo que apelamos es a la conexión. Bueno, vamos a lo meramente electromagnético, ¿no? Estamos llenos de cargas positivas y negativas y todos los átomos de nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea está cargado de electricidad y eso es lo que nos hace que estemos pegados, básicamente, y todo lo que nos rodea. Entonces, Sí. todo es vibración, todo es energía medible, ¿no? Sí. Electromagnéticamente. El electromagnetismo es uno de los muchos campos que se puede medir de la energía, pero en principio todos somos cargas eléctricas, entonces va de la mano, ¿no? Y vos decís, che, es una conexión inalámbrica. Lo es. Lo es. Sí, si no lo querés ver desde un punto de vista esotérico, ¿no? O sea, es medible la cantidad de intensidad, la radiación que sale desprendida del cuerpo humano y cuando nos conectamos, como la vibración en hertz del corazón se equipara, por ejemplo, ¿no? Apa. Con la mirada también. En la distancia, por ejemplo, que estamos ahora, si midiéramos el campo electromagnético y la vibración de nuestros corazones, están equiparadas. Incluso como acá, Mirá. en la distancia que estamos, hasta 3 metros. Medido, por el Instituto del Corazón en Estados Unidos. Chao. Mirá. Es que, bueno, Además va por ahí. hablamos de que tenemos en el valero un campo electromagnético, ¿no? De X dimensiones, pero el propio corazón tiene un campo electromagnético que es muchísimo más grande y poderoso también, cuantificado, además de esa posibilidad de sincronizarse. Entonces ahí también tiene lugar la intensidad de la mirada al vivir algo que es mucho más emocional o profundo o que mental, posibilita esas intensidades. Sí, esta idea de que hay una energía que se despierta quizás, ¿no? Por esta idea de, más justamente no idea, sino esta experiencia de que mi cuerpo le está pasando algo. Y ahí es donde creo que tenemos que prestar más que nada atención desde el punto de vista de empezar a reconocer esas sensaciones y después, si nos da el tiempo, me encantaría hacer un juego con esto que vos trajiste un poco, que es, bueno, eso del miedo y el amor se parecen bastante, ¿no? La sensación del cuerpo. Vamos a ver si llegamos, pero me interesa mucho eso. Resistencia, defino un poquito más resistencia. Aquí, me encanta por cómo hablaba yo en esa época también. Aquí se engloban, es bien filosófico esto, todos los parámetros que inhiben a través de la racionalización, es decir, hacer que algo sea conforme a la razón, junto a las condiciones racionalizantes, que para el caso refieren a todo aquello por lo cual una persona piensa que mirar de cierta manera a otra puede provocar conflictos y desarticulaciones en su relación, tanto para con esa persona como para sí mismo y con otras. Vamos bien. Sí, ahí hay una construcción, digamos, las resistencias son construcciones sociales y esta autoconstrucción de la que nos hablaba Santi también, de uno mismo a través de la mirada del otro. Exactamente, por eso creo que está re relacionado a esto. También agregaría a la vergüenza y el bajo autoestima, así como toda inhibición a la posibilidad de que el cuerpo, con sus pulsiones, sus deseos y sentimientos, se permitan demostrar. En términos más generales, las concepciones de la ética y moral que condicionan las relaciones son siempre fuerzas de resistencia al campo de la libertad de flujo de la intensidad. Vamos, poner el sello a eso que acabas de decir. Es lo que pasa con los abrazos, decía Axis. Ojo, la igual sincronía en los latidos. La sincronía en Muy los latidos, mirá. interesante. Bueno, hablábamos la otra vez también con la mesa de madres, la sincronía a veces en los propios ciclos. Ujú. Muchas sincronías tenemos en general. Ahí iba a decir algo, me olvidé. Sí, perdón, te reinterrumpí. No pasa nada. Bueno. No, de hecho la magia del streaming es que estén los comentarios en vivo, que es lo que hace que sea rico el formato. Si no es una radio tradicional, qué sé yo. Sí, y yo espero que alguien más me diga dónde siente en el cuerpo estas sensaciones, porque creo que hay muchas bien. diferencias entre las personas en general. Y me gusta esto que te surgió a vos, me hace pensar mucho de que hay muchas personas que sienten más hacia los extremos, hacia las extremidades, ¿no? Vos decías las piernas. Yo también agregaría que pensemos en nuestras partes íntimas a la hora de cómo se interpelan con determinadas sensaciones. A mí me pasa también, como un montón de cosas que creo que nos... Ni hablar de cuando somos más pequeños y tenemos...
no es cuestión de pequeños y grandes. Hay erecciones involuntarias, hay un montón de cosas que a veces nos suceden a la hora de sentirnos persuadidos, vamos a llamarle. Ujú. ¿No? Bueno, pero Yo tengo un par de anécdotas, pero son para la nocturna. quedan para la nocturna, dice Nico mejor. Bueno, entendimos la resistencia, que creo que es la más fácil, entre comillas. La intensidad, algo de eso estamos entendiendo, pero no la podemos entender si no entendemos la tensión. Eso. Tensión en electricidad tampoco la definimos, pero en electricidad los profes nos decían que era la fuerza inicial de ese circuito eléctrico, ¿no? Sí. La que empuja a esos electrones. Es una diferencia de potencial. Tenés el agua por acá en un lugar, por acá bajita en otra. Digamos, esa presión es la que está empujando hasta Fuerza. que se equiparen. Es la tensión. Exactamente. Yo no me acuerdo en qué se mide cada una. El ohm es resistencia, que es la unidad de medida. Watts creo que es potencia. Los watts es potencia, No, sí. intensidad en amperes y tensión en volts. voltaje. Ahí va. Tensión. Son las manifestaciones que provoca la otra persona en nuestro cuerpo. Eso. Las pulsaciones y los deseos sexuales que se encienden y que de no ser por la resistencia desatarían una personalidad animal. Ajá. Todos los impulsos que en el cuerpo se generan por la atracción de la otra persona se liberarían a través de las formas instintivas. ¿Qué quiere decir instintivo en este caso? Que para mí en general, que son comunes a toda la especie, ¿no? Que es algo que de alguna manera aportamos todos en este caso, ¿no? Estas reacciones instintivas, vamos a llamarlo. O sea, lo que nos hace humanos es la resistencia. No, el equilibrio. Ah, El equilibrio. casi. La intensidad de una mirada no podría darse si no es en un equilibrio de todas las fuerzas. Ajá. ¿Sí? El humano es el único animal que desarrolla tal nivel de resistencia a la tensión, por ende puede generar un equilibrio del cual nace esa intensidad. Espectacular. ¿Se entiende? No, O sea, es esto- el autocontrol lo que nos vuelve humanos, ¿no? O sea, el auto. Claro, claro, controlar el auto, exactamente. Controlar el auto, no, viste que a los monos les da tuberculosis porque donde sienten algo ahí en las zonas íntimas van y se tocan, simplemente. Y están todo el día así y eso te genera tuberculosis, básicamente. ¿No? Entonces, es así, nosotros nos controlamos, más o menos. Me interesa esa relación entre los genitales y los tubérculos, pero los dejamos para otro momento. la amiga nocturna. Ni pura tensión ni pura contención. Un equilibrio. Bien, ¿Sí? bien. Ahí, en ese equilibrio, el cuerpo vibra distinto. No se trata solo de deseo o de control, Ujú. sino de sostener lo que pasa sin apurarlo. Mm. Pensemos en esas sensaciones, en esos momentos, y acá invito también a experiencias. Por ejemplo, a mí me dan un poco de fobia las velocidades o las alturas. Yo sé que si voy en un auto a mucha velocidad, o mejor dicho, en un colectivo que tengo menos control todavía, a cierta velocidad, pasando la recta del ejército, ¡uf! Me puede agarrar una cosita que te digo que me encanta. A la vez que me da sensaciones de inseguridad también. Mirá el Tommy adicto a la adrenalina. Esa. No lo tenía, ¿eh? Ahí, Le gusta el peligro. así Al empecé. final todos los filósofos son iguales. Bueno, por algo... Bueno, no voy a decir lo que iba a decir. Decile. No, por algo después hay muchos que mueren en las experiencias. Y eso hay que decirlo también como Ah. un alerta. Muchos... Foucault ha tenido experiencias que ha llevado al extremo en este sentido. Digo, hay muchos filósofos que en esta de buscar la relación de lo teórico con lo práctico hacen muchas cosas, digo, y experimentos también, ¿no? Pero bueno, para otra dominga también ello. Tiro un tip más. Quizás el secreto de una mirada intensa sea ese: saber sostener lo que pasa, aguantar el instante sin huir, no cerrar los ojos tan rápidos. Sí, Bien. que ahí viene el desafío de cómo relacionas con esto. Yo decía recién esto de la velocidad o de las alturas. Mm. Yo claramente veo una altura y tengo una resistencia que me tira Bien. para atrás. Es Muy el miedo a la fuerte. muerte. Tal cual, amigo. Uno de los más básicos. Sí, el principal. También básicamente es el embrionario de claro, todos. sí, lo que nos mantiene a todos acá como estamos, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a lo finito. Bueno, la altura. trabajar los miedos es trabajar la vida, es trabajar la libertad, y creo que un poco lo veníamos hablando en la primera, y creo que voy a retomar algo de Nati Segura, que nos está escuchando, cuando hablamos de educación, y también esto que nos pasa de, yo para poder estar para aquella otra personita, tengo que estar primero para mí.
Por supuesto. ¿no? Esto que decíamos del autoconocimiento o de la autovaloración, autoestima, un montón de cosas. Digo, uno no puede enseñar lo que uno no aprendió para sí mismo en ese No, sentido. definitivamente. Bueno, hay mucho de esto que también es la exploración de las sensaciones y sentidos que nosotros tenemos para poder reconstruirlas o reconocerlas desde otros lugares. Porque si yo no tengo la experiencia de haber sufrido, lo dejo ahí, ¿no? Y sentido ese sufrimiento acá, ¿cómo voy a hacer para en otra ocasión reconocer que esas mismas sensaciones me urgen por otra cosa y no cuando mi cuerpo tenga eso yo empezar a sufrir? ¿Se entiende? Sí. Es decir, el cuerpo tiene reacciones ante montones de estímulos, pero decíamos hace un rato que tenemos como humanos la capacidad de pensar que algo va a estar pasando, entonces estar en situación de pánico, de miedo, ¿no? Porque lo vi en TN. Estás mucho con TN, Tommy. Sí, boludo, nos van a sí, censurar. hay que darle. Entonces, me parece importante esto de reconocer la sensación para configurarla también desde algún otro lugar, además de ese que reconocimos por primera vez o que reconocemos siempre desde ese. ¿Se entiende? Sí. Y vieron que muchas veces se habla de esto de que hace falta la falta para poder ser deseantes. Claro, lo dice José Larralde. ¡Esa! Si no existiera el frío, el calor estaría de más. O algo así. Y bueno, pero es como meternos al agua acá. Digo, si está fresco afuera, el agua está más calentita. ¿No? Como hay muchas cosas de esas que tienen que ver con la experiencia de nuestra propia vida. Digo, y que es muy difícil que nos las enseñen teóricamente como estoy queriendo hacer yo. Por eso lo que estoy pidiendo es, che, recuerden cuando se enamoraron, recuerden cuando tuvieron miedo, recuerden cuando estuvieron en un precipicio, si les da miedo la altura. Recuerden todas esas sensaciones y empecemos a trabajarlas a ver qué en común hay y qué no. Digo, ¿no? Y ahí nos metemos la ley de Ohm también para jugar un poco. Claro, igual a ver, hay una reflexión acá sobre la ley de Ohm que me parece muy interesante y es, las resistencias ya las tenemos incorporadas, digamos, en herramientas que tenemos que podemos seguir laburando, incorporando, pero están ahí. La intensidad es un resultado, pero para que todo esto pueda suceder es necesaria una tensión. Entonces, salgamos a la vida a buscar tensiones. Sí. Que nos permitan intensidad en las miradas. Sí, está bueno. Creo que es una buena forma de llamarse a experimentar con el cuerpo. Porque si uno experimenta solo con la cabeza... Neurosis. Sí, digo, y hay algo de esta idea de separación, ¿no? Lo hablábamos la otra vez con el mundo de los jueguitos, del uso de la computadora, ¿no? Como no estamos ahí. Nuestro cuerpo no está ahí. Está el clic a lo sumo, ¿no? Pero es un lugar donde no habitar nuestro cuerpo, ¿no? Sí, pero donde está la mente estamos nosotros. Sí, Ha quedado sí. más que claro, ¿no? Y la distinción entre la realidad y la imaginación es muy vaga, cada vez más vaga. Y con respecto al control de los impulsos que decías de, che, bueno, lo que nos distingue de los animales es que controlamos nuestros impulsos. Con la clase de sobreestimulación que hay hoy en día, se empieza a ver cada vez más una pérdida del control de los impulsos. Y una fuerte impulsividad en los más jóvenes y una fuerte impulsividad en los más grandes. Sí. Y los muchísimo más grandes, estamos hablando de gente octogenaria, también. Y no lo vemos como algo muy bueno. No, para Yo nada. tampoco, no lo quiero No, reivindicar. no. Y No. ahí digo, ok, vieron que también lo hablamos con Nati en educación. Esas resistencias son los límites que hacen a la intensidad posible también. Es decir, Claro, mientras menos resistencia, la intensidad también varía, tal cual. claro, por eso digo que es importante la idea del equilibrio y no de, acá vamos a hacer pura tensión porque eso es fluir. Ajá. Y no, porque eso es fluir casi que quizás descuidadamente, Sí, por tal ejemplo. cual. ¿Se entiende? Porque Sí, y en el mundo este de la virtualidad y de los avatar también hay muchísimas facilidades a soltar esas resistencias. Porque no estás realmente vos en juego teniendo que tomar una postura, sostenerla y bancar la parada de esa mirada, sino que es muy fácil esto de los nick que decías hoy, digamos, con un nick, nada, de bancar la atención a cualquiera, ¿qué importa? Si vaya, pase nomás. tal cual. Y yo recién decía esto de los jueguitos y de la separación del cuerpo y demás. Y por otro lado digo, che, pregúntenle si ustedes no juegan algún jueguito, de que no se cagan a tiros o algo por el estilo. ¿Qué tantas sensaciones pasan por ese cuerpo cuando pasa eso?
Y es Claro. espeluznante la cantidad de emociones que pasan por esos Sí, cuerpos sí, a la hora de jugar. Digo, espeluznante en el buen sentido, quizás, ¿no? No, claro. Como qué bueno que pasen cosas adentro y que no Sí. sea todo una cuestión neurótica, ¿no? Como Bueno, desde el para punto la de vista. tercera edad está, de hecho, es positivo los jueguitos. Como decís, jueguitos es una palabra que se te cae el DNI ahí, la libreta de enrolamiento. Jueguitos, nunca gaming. ¿viste? Ah, porque Se no te hablan escapó la inglés. generación Z, claro. Para la tercera edad está recomendado, porque cuando uno está medio impedido físicamente y todavía te da la cesera, está buenísimo jugar, porque activa un montón de regiones del cerebro que no podrías activar. Lo sino- lúdico nos activa. Exactamente, Digo, los juegos nos exactamente. activan. El vínculo con los demás jugando seguro nos genera muchas cosas. Nos cagamos de risa. Nos pasa. A veces que esa sensación la tenemos todo el día, ¿no? Ujú, Cuando estamos claro. en una buena con un montón de gente. Así como cuando estamos en una mala y no la podemos sacar. No, definitivamente. Digo, ¿no? A trabajarlo. Creo que la idea, por lo menos, es mencionar las partes, entender la ley de Ohm, para que cada cual pueda hacer el cálculo de intensidad, resistencia y tensión en su domicilio. Esto es una ley muy básica, en la cual los tres factores se pueden hacer en una ecuación muy simple, que yo la verdad que no la traje, no pensaba explicar la ley de Ohm, pero creo que es tensión es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a tensión sobre resistencia, resistencia es igual a tensión sobre intensidad. Pues es un triángulo fácil. Nada, creo que quiero que quede claro la idea de esta sensación de equilibrio, de buscar quizás, nosotros en Carnaza reivindicamos la idea de profundidad y la idea de intensidad en ese sentido, ¿no? Como el que no para de profundizar, entre comillas, ¿no? Y la idea de ser intensos, yo hace mucho tiempo la vengo pensando, porque me conozco y desde ese lugar, y a veces soy intenso en esta idea de problematizar, de decirle cosas a los demás, un montón de cosas, ¿no? Que pueden estar no del todo bien también, ¿no? No del todo bien. A lo que iba en líneas generales es a poder dar lugar a esos procesos. Me parece que es sano, que es algo que nos tiene que poder permitir explorarnos y explorar a que la otra persona también le esté pasando algo, con cuidado, con resistencias claras, desde esas sensaciones, desde esos cuidados que tenemos a la hora de no querer invadir a la otra persona, por ejemplo, no querer ser esto que yo decía, ¿no? Como si no seríamos animales. Bueno, el animal también no es un sujeto social, entre comillas, digo, y los animales también tienen sus resistencias y sus formas de entender, quizás, ¿no? Quizás menos, y depende si son mamíferos, que esto que el otro, ¿no? Pero bueno, rescatar esta idea de intensidad, rescatar la idea de pensarnos en este mundo como seres sensibles y desde ese lugar buscar que esto que se nos genera, revivirlo. Digo, y ahí es real que yo, cuando empecé a experimentar con esto, quise experimentar justamente y empezar a sentir que si iba en un colectivo por el regimiento y iba bastante rápido, bueno, a ver, Tommy, vamos a hacer el ejercicio. Vas a soltar las manos, esta vez no te vas a agarrar bien fuerte de todos lados. ¿Te pusiste un palo bárbaro o qué? No, boludo, si en los coles no tenés ni cinturón encima. O sea, no te queda otra que entregarte, hermano. Y creo que esa No hay idea... cinturón, hay que ir Claro. parado, obvio. Bueno, pero bienvenido sea a veces esos extremos inseguros, vamos a llamarle, para poder explorar estas cosas, porque sabemos que lo que estamos haciendo tampoco tiene mucho sentido. Digo, si me agarro mucho o poco, capaz que, bueno, puede ser, Da digo, ¿no? igual. Pero creo que es más importante a veces soltarse y poder vivir bien todo el proceso, con cuidados, con resistencias, con todo, que negarlo, que decir, ¡uy, no viene! No vale, claro. Me resisto lo más fuerte que puedo. Listo, no me pasó nada. No, che, abrite un poco. ¡Wow! Montaña Claro. rusa. Yo no podía ir a las montañas rusas. No sé si puedo, la verdad. Porque sigo teniendo un montón de complejos con la velocidad. ¿Se entiende? Ahora, veo a las personas que disfrutan la montaña rusa y me generan envidia. Desde la buena. Porque digo, claro, esa persona sí está pudiendo. ¿Entendés? Está muy bien lo que está haciendo. No, yo lo que creo que esto quiere rescatar es volver a la mirada real, ¿no? A la mirada entre nosotros, acá entre los compadres humanos, ¿no? Primero, y después dejar de mirar tanto el celu y la tele en general, porque hay espejos y espejos, ¿no? Está el espejo, yo te miro a vos y me espejo en tu mirada, te miro a vos, me espejo en tu mirada, y después está el otro espejo, el Black Mirror, el espejo negro, que es este espejo, ¿viste? Y está ahora... tiene un valor monetario mirar el celular para la persona que está detrás o que te vende un producto mediante redes sociales
o grandes influencers, estoy hablando de personas que influyen a miles de millones de personas, tu mirada tiene un valor. Hoy tiene un valor monetario, sobre todo. Y también la mirada hacia el cuerpo del otro, que no pude profundizar recién, y lo tomo de vuelta como el acceso a la pornografía en general, no importa de qué sexo, orientación seas, también hace que sea menos valiosa la mirada, porque no hay misterio en el cuerpo del otro, no hay misterio en la persona que tengo adelante. Claro, pregunta. Claro, el misterio es no saber qué hay debajo de la ropa, no saber qué hay más allá de la mirada, no saber... No, con las redes y con OnlyFans, etcétera, se terminó eso, ¿viste? Como decir, quiero ver. Bueno, veo, listo. Pum, pago, veo, listo. ¿No? Y lo mismo, cualquier atrocidad, puedes buscar la guerra, narcos, haciendo cosas horribles, etcétera, y está todo a la disposición de la mirada. ¿Y es real eso que estoy viendo? ¿O solamente es una imagen deformada, justamente, ¿no? Entonces, rescatar la mirada real, de mirarnos entre nosotros y al mismo tiempo tamizar lo que vemos. No banalizar la mirada, porque es re valiosa. La atención y la mirada, de golpe, tienen un valor económico real, ¿no? O sea, ¿qué miramos, qué alimentamos cuando lo vemos? Está bueno. Tal cual. Creo que ese es pensarnos, digamos, de un lugar egoísta a veces, de decir, bueno, pará, desde acá, como miro, digo, cómo me siento a la hora de mirarme, porque muchas veces lo que habitamos es la incomodidad. Digo, esas sensaciones las evitamos justamente, no las buscamos, sería lo normal, casi te diría, ¿no? Entonces vivimos evitando intensidad, vamos a llamarle, ¿no? Evitamos que haya conexión. Sí, tensiones, evitamos tensión. Claro, y que a veces son de nuestra propia idea de nosotros mismos, ¿no? Mi miedo con las alturas, y a veces es respecto a los demás. Digo, vivimos también en este sentido negando miradas o teniendo miradas vacías, quizás, desde este lugar de si realmente hay algo que nos está interpelando, que estamos dispuestos a también dejarnos interpelar, digo, porque Claro. es este espejo, ¿no? Entonces, siendo seres gregarios, ¿no? Que necesitamos de lesotres para ser y existir, y esa necesidad en lesotres podemos verla en esta intensidad en la mirada. Necesitamos conexión con las otras personas, y esta conexión se genera a través de esto que vos estás contando. Por ahí sí es importante vivir vidas en las que busquemos tensiones, por lo menos pequeñas tensiones constantemente, que van a ser las diferencias de potencial que permitan las conexiones y las intensidades. Tal cual, y permitirse en ese sentido ser intensos, con cuidado. Claro. Y que muchas veces aquello que generamos o que se genera en uno o en el otro tiene que ver con uno o con el otro, y no con esa culpa que le echamos al otro de lo que me generó. ¿Se entiende? Claro. Bueno, eso creo que da para otra. Vos me estabas mirando mal, así que pum, arrancamos Claro. la piña, o vos me estabas mirando mucho, así que vamos al beso, ¿viste? Claro, ¿no? y por ahí eras vos el que Eso, no toleraba esa claro, forma de mirar claro, por tu exactamente. experiencia en tu vida. Ahí va, y ahí me entramos más en encanta, psicoanálisis, me encanta. pero nos metemos en otro mambo. No, me gusta esto de volver a la intensidad, porque siento que ahora hay un nivel de autocontrol tan alto, ¿no? De autocensura, Sí. que el que es intenso destaca, y no siempre bien. Destaca Tal cual, mal, tal cual. ¿viste? El que viene, te habla a los ojos, te mira, te pregunta de verdad, ¿cómo estás? No, bien, pero de verdad te preguntó, ¿cómo estás de verdad? Me ¿Viste? hinché de Como, pelota. no, bien, no sé, hacé tu vida, loco, salí de acá, ¿viste? Como... Bueno, yo hace un par de programas lo hablábamos de esto de la Claro. pregunta generacional, ¿viste? Que yo Claro. decía de cómo se deja de hacer la pregunta al respecto del proyecto de vida de alguien más joven, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, pasa que muchas veces se piensa en toda esa fragilidad a la hora de hacer esa pregunta. Y la idea de, ay, no, pero no quiero apurarlo, ay, no, pero el contexto es difícil, entonces, ¿qué? Lo voy a andar preguntando sobre esto si no sabe qué hacer, yo qué sé, lo presumimos también, ¿no? A mí me pasa muchas veces que hay una especie de, no sé si será diplomacia, pero como que se apodera de mí esa necesidad de cuidar el diálogo con la otra persona, y uno evita un montón de cosas que podrían estar buenísimas, uno evita un montón de tensiones que podrían generar esas intensidades por creer que eso es cuidadoso. Hay un equilibrio ahí por buscar, ¿no? Obvio, y por algo los vínculos son súper complejos, difíciles en general, el amor es complejo, Claro y, que sí. y en sí entenderse Sí. con la otra persona, sí, digo, sí. no, nunca estamos hablando de que todo esto es fácil, ¿no? Todo lo contrario. No, pero es la conversación y la mirada que tiene que estar. Y yo pensaba, me decías eso
cuido las palabras que uso. Me pasa mucho con los abuelos en general, que si decís, ¿cómo estás? Te hablan de su salud. No, bueno, fui al diabetólogo y estoy como la miércoles porque comí mucho azúcar y lo que Típico, sea, o sí. del corazón, viste, tengo el bobo re mal. Y el cómo estás va a la salud, ¿viste? Y generalmente me pasa a veces que le digo, hola, ¿cómo estás? ¿De verdad querés saber cómo estoy? Oh, miércoles. Bueno, no sé, sí, si vos querés. Y te empiezan a contar toda su vida. ¿viste? Claro, Entonces, tenés media como horita. que. Tenés media horita, media horita poco. Claro. Y ahí también está la autocensura y la no disposición a la intensidad y sabido socialmente, como decir, yo sé que no querés saber cómo estoy. Sé que lo estás preguntando por una simple cuestión de, ¿no? de formas, de correcciones, ¿no? De contactos, pero no querés saber cómo estoy. Te tengo que decir bien y seguir. No, y hay veces que nosotros mismos no queremos saber cómo estamos o no llegamos a preguntárnoslo porque realmente es complejo. A mí me pasa a veces encontrarme con alguien, te preguntan cómo estás y vos querés responderle realmente cómo estás, no un bien superficial. Y lo intento y me doy cuenta que no tengo conciencia de cómo estoy, porque empiezo a explicar cómo estoy y me hago un nudo, un matete bárbaro, porque no tenemos ese autoconocimiento, ese autorregistro. Y el ejercicio de hablarlo. Digo, Ajá. porque si nosotros hiciéramos mucho más ese ejercicio de hablar cómo estamos, podríamos tener mejores palabras, seguro, ¿se entiende? Como hay algo de eso que es un ejercicio, ¿no? Como desde el punto de vista de yo tampoco me he manifestado en mi vida mucho al respecto de cómo estoy cuando estoy mal. La mirada interna sería en este caso. Claro, pero eso Mirarse no es uno lo que mismo. mostramos. Y no. Y no, Y no. o por lo menos de maneras tan fáciles, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Y yo siento que a veces es practicarlo, digo, la amistad es eso también, es practicar ese vínculo de poder decirse buenas cosas y malas Ahí cosas. sin tapujos. Y Claro. claro, si no hay un reflejo Real. claro. Es toda una sombra lo que ves. Y aparte digo, si no nos ayudamos a nosotros a poder estar bien, llámese bien, no sé si es la mejor palabra, a estar enteros, a poder habitar nuestras sensaciones, ¿cómo podemos cómo podemos acompañar a otro que está atravesando ese proceso? Mira, De lo vuelta decís y lo me da algo mismo. acá en la panza. Lo que acabas de decir, como decir, che, pero de verdad decirlo, como que me dio ahí un nuevo acá, ¿viste? En las tripas. Que dije, uy, tengo como un montón de cosas para expresar de golpe que vengo trabajando estos días y que no las he podido poner en palabras porque todavía no las entiendo del todo, ¿viste? Sí. Y no es sencillo. No, y quizás tampoco es con palabras, quizás hay otras artes, quizás hay muchas formas de canalizar, de sublimar, se dice también, digo, eso que nos atraviesa, ¿no? Que son energías de vuelta, digo, las palabras ayudan y son para mí uno de los mejores lugares, para mí, a experimentar a la hora de uno abrir lo interior, ¿no? Sí, sí, una gran herramienta y un gran riesgo porque es muy fácil caretear también con las palabras. Sí. Sí, creo que es lo que nos toca ahí, y un contexto heavy. Tengo para cerrar algunas frasecitas locas, Bien. pero porque me gustan ahí algunas citas, y hoy citaron a Sartre encima. Lo último que quiero decir es esto, que es mirar es exponerse y a veces es también dejarse ver. Digo, cuando uno intenciona la mirada hacia la otra persona, está abriendo una puerta. Claro. Digo, Perdón, ¿no es lo mismo exponerse y dejarse ver? sí, No, más o menos. no, no, no es lo mismo. no, claro. Cuando te expones, Puedes es que hacerlo por estás- Facebook. no, si estás expuesto, estás acá te entra la flecha, ¿entendés? Te entró la bala. Cuando te dejas ver, es voluntario. Cuando estás expuesto, es involuntario. Cuando estás expuesto, me expuse, ¿viste? Soné, dije 2 palabras de más y me expuse. Cuando elegís dejarte ver, es una intimidad distinta. Porque es una decisión de decir, esto soy yo. Me desnudo, pero de verdad. Cuando te expones es porque, uy, no, dije 2 de más y ahora se me da cuenta que tengo que ir al psiquiatra, ¿viste? Así. Perfecto. Bueno, cierro con frases fuertes. Soren Kierkegaard, yo lo he nombrado acá, a Schopenhauer también, son los pre-nietzscheanos. Para mí son muy importantes y ojalá en alguna dominga o en otra oportunidad hablemos de las concepciones de sujeto, de subjetividad y esto que vos hablaste también mucho, porque me parecen increíbles en Nietzsche y en todo lo que sigue, ¿Año? para ayudarnos. ¿Aprox? Buah, No, yo listo, con la listo, historia te soy maté. malísimo, pero deben ser 1800 y pico. Bien. Esto en 1900. Espera, voy a ir con Soren Kierkegaard, 1800 y pico.
Un antecedor a Nietzsche, después vamos con Sartre, que es contemporáneo a Nietzsche. A Foucault, no, a Nietzsche posterior. La angustia, Kierkegaard habla de la angustia. Yo cuando digo angustia, piensen en otras cosas también, ¿sí? De la sensación. La angustia se anuncia como aquel estado del cual el individuo desea salir, y precisamente se anuncia porque el solo deseo no basta para salvarlo. La angustia es una expresión de la perfección de la naturaleza humana. Kierkegaard, quien quiera leerlo, tiene un libro sobre la angustia. Y yo motivador. invito a pensar. Te motiva si pensás la angustia de otro lugar también. Claro. Que es esto que decía yo. Digo, si vos relacionás solo esa sensación a una cuestión angustiosa, a ahogarte. Es como una campana de aviso, está diciendo. Es una gran herramienta. Sí, tal dice, cual. Literal Habitala. dice que la angustia es la perfección del ser humano, ¿no? O sea, como decir, saber que eso no es para vos. Es una expresión de es esa una expresión, perfección. Claro. O sea, cuando te dicen, ¿cómo andás? Perfecto. Estoy angustiado. No, Soy perfecto hoy. pensalo de otra manera. Quizás eso que dice Kierkegaard, que es la angustia, es aquella manifestación perfecta de esa naturaleza tuya, no la que está compuesta por todas esas resistencias y demás cosas, ¿se entiende? Como que hay algo ahí que es muy tuyo. Es Kierkegaard, no me hago cargo, pero creo que va por ahí. Claro. Sartre, brevemente, que Bien, lo nombramos hace bien, un bien. ratito, él hablaba de la mirada del otro como algo que nos revela y nos vuelve conscientes de nosotros mismos. Digo, lo digo más por la cita que otra cosa, por el hecho de, ya lo venimos hablando, digo, ¿no? Es el reflejo del otro. Incluso muchas veces se habla de la amistad en estos términos, también lo hace Nietzsche. Y la última es una de Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible. Es un extracto que me ayudó a traducir Daniel Casas, que ahora creo que es el loco que hace un streaming con el Dukas Santiner, que fue profe mío y que es una traducción que me ayudó a hacer él, que es de justamente Merleau-Ponty. Vendría a ser el cuarto fenomenólogo de la historia, porque fueron 4, no fueron muchos más los que estuvieron mucho en esa corriente de esa época, hablo, ¿no? Hoy por hoy seguramente más. Y dice lo siguiente, está un poco más compleja. Ya mi cuerpo, como es escenificador de mi percepción, ha hecho estallar la ilusión de que mi percepción coincida con las cosas mismas. Repito la primera parte. Ya mi cuerpo, como es escenificador de mi percepción, ha hecho estallar la ilusión de que mi percepción coincida con las cosas mismas. Entre ellas y yo, toda una vegetación de fantasmas posibles. No es del todo mi cuerpo quien percibe. La percepción emerge en el aplazamiento de un cuerpo. Lo visible y lo invisible de Merleau-Ponty. Toma. La primera parte me parece una especie de justificación, ¿no? De la subjetividad. A ver, ya mi cuerpo como escenificador de mi percepción, mi cuerpo es el escenario con el cual percibo, dice, ¿no? Tengo los 5, 7, 20 sentidos que quieran y con eso es lo que tengo para poder vivir. Ha hecho estallar la ilusión que mi percepción coincida con las mismas cosas. Ahí me refiero a la justificación. Un curso de milagros un poco lo habla también de esa manera, de que somos sistemas de creencias y construimos nuestra realidad de tal manera que justifiquemos las creencias que nos respaldan, las creencias que nos hacen a cada quien. Tal cual. Y fíjate esto de evitar la incomodidad. A veces no es angustia, es incomodidad. Y por evitarla de esa misma manera, nosotros la llevamos para un lado angustioso. O podría ser lo contrario, ¿eh? Pero creo que tiene mucho sentido en esta idea de cómo vivir en esa ilusión y creer que todos los demás vemos eso de la misma manera, ¿no? Que todos coinciden en esa misma cosa, ¿no? De que esto es incómodo y que está mal, ¿no? Y creo que ahí hay un habitar que tenemos que hacer un trabajo más de deconstruir y vivir más, o analizarlo por lo menos más como fenómeno, para poder decir, ok, pará, esta incomodidad no era miedo. Tampoco ni te tengo miedo a vos, ni era esto, no me siento presionado. La incomodidad viene por acá, y por ahí sí había que hacer un trabajo por otro lado, digo, psicoanalítico, etcétera, lo que fuera. Pero esa sensación del cuerpo no era estrictamente miedo, y por eso no tengo que evitarla, ¿no? Que es lo que hacemos en general, que es escapar, ¿no? Como desafiar esa lectura que hacemos de lo que nos pasa. Ahí termino porque se me fue ya mucho, creo.
Bueno, gracias por tu mirada atenta. Gracias por tu mirada atenta. No, gracias a los intensos que miran mucho y que lo hacen con respeto, por favor. Porque es importante también esto, ¿no? Como a mí también me pasa mucho esto de sentir... Hoy en día hay mucha pulsión a veces que no tiene resistencia, ¿no? En esta idea de voy y soy violento, por ejemplo, con muchas cosas, o mi forma de pensar, como es dominante, va y avasalla en la vida, ¿no? Sí. Y lejos de querer reivindicar eso, esta columna, creo que reivindico la idea de equilibrio y la idea de explorar esas sensaciones y de construirlas lo más posible para ver desde qué lugar las estamos habitando y por qué. Digo, ¿cuál fue la primera vez que en nuestra historia que reconocimos esa sensación? Eso es muy importante también, hacer ese trabajito. De decir, ok, ¿cuándo fue la primera vez que yo le tuve miedo a las alturas? ¿En qué edad? Cuando un amigo se tiraba del tequila, ¿entendés? No sé, que por ahí me pasaba de ver a otros. Yo no puedo verte a vos en un balcón a veces. Y también sé que tiene herencia. Claro, eso también es un trauma que hay que trabajar. Claro. Lo digo, trauma, o sea, yo quiero sacarle como la connotación negativa a esa palabra. Traumados estamos todos, todo es un gran trauma. O un momento estructurante, vamos a poner esa palabra. A mí me gustó, bien. Todo es un momento estructurante, Perfecto. puede ser positivo o negativo. Y está buenísimo que lo digas, Tommy. O sea, como todos tenemos nuestros propios momentos que nos estructuraron y que ahora nos da miedo, o pavor, o mucho placer. Cosas que en teoría no nos tendrían que dar felicidad, ¿viste? O cosas que no tienen que dar miedo, como decir, che, lo veo al otro arriba y me muero yo de miedo y está él arriba. ¿Qué está pasando? Tal cual. En otro espejo. Exacto. En otro espejo. Y recomiendo a los que están escuchando que si no hacen terapia, vayan. Acá en Argentina somos el país que más psicólogos tiene per cápita. Eso hace que haya muy buenos y muy malos psicólogos también, ¿por qué no? No dejen de ir porque ese es el espejo que están necesitando. Están buenísimos los amigos, pero nuestros amigos también tienen una visión parcial de las cosas y el profesional que esté ahí adelante trata de ser lo más imparcial posible y darte el espejo que necesitas para verte a vos mismo en tus incoherencias y al mismo tiempo mirarnos a nosotros mismos y decir, acepto tus incoherencias, acepto tus mentiras, tus verdades, acepto todo lo que te hace ser vos, porque si no puedo aceptar esa incoherencia no me puedo aceptar a mí mismo. Todos somos incoherentes, todo nuestro árbol para arriba fue incoherente y hay que aceptarlo. Todos mentimos, todos decimos la verdad, todos tenemos cosas que no coinciden con la otra y está bien. Eso es ser humano. Sí, y eso te da la posibilidad de ponerte en el lugar del otro, que es algo muy avanzado para esta época. Así que salgan a la calle a buscar tensiones y con respeto métanle intensidad a esas miradas. Enamórense de la vida y que Eso. fluya. Creo que eso es hermoso, siempre y cuando lo hagamos con respeto y consideración. Un montón de cosas que sabemos y que tenemos que tener en cuenta, que quizás no sabemos tanto, pero quizás haya que explorar y decirlo, digo, y hablar. Eso. Así que Espectacular. Gracias, Tom. Noelia Sin Cunas con un par de voces más van a hacer tradición en chamamesazo ahí y volvemos a irnos. dale.